Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Las 3 semanas de viaje transcurrieron rápidamente. Durante todo aquel tiempo, ella se había dedicado a entrenar lo máximo posible en el interior de la nave. Sus manos sujetaron con firmeza el volante de la nave, aterrizando lentamente sobre el planeta Tailea. Sus ojos rosas observaron a través del ventanal de la nave lo que le esperaba en aquel planeta. Árboles enormes y gruesos se extendían más allá de donde podía ver, poblando todo el terreno frente a ella. Afortunadamente, había logrado hallar un pequeño claro donde poder aterrizar sin problemas la nave. El vehículo se posó sobre la superficie, aterrizando con éxito. Ella soltó un suspiro, observando sus manos por unos instantes, antes de apretarlas con firmeza en puños. Ella finalmente se encontraba en Tailea, el planeta donde supuestamente se hallaba la base de los esclavistas. Solo esperaba que tanto Yui como James, al igual que Sako, estuvieran aquí. De lo contrario, ella habría fracasado. Pero no podía permitirse ponerse en el peor escenario, no. Necesitaba creer en sí misma. Necesitaba creer que realmente lograría encontrarlos en este planeta. Sin perder el tiempo, salió de la nave y miró a su alrededor. Tal como había podido comprobar a través del ventanal, daba igual a dónde mirara, solo podía ver árboles y más árboles. Sin otra opción, alzó el vuelo, sobrepasando en cuestión de segundos los árboles y dirigiendo su mirada hacia el horizonte. No pudo evitar el suspiro que salió de sus labios, al observar cómo el bosque parecía extenderse por varios kilómetros, sin un final claro. Su mano se dirigió hacia su rostro para pulsar su rastreador, antes de recordar que no tenía ninguno. La costumbre. En ese caso, si quería hallarlos debería confiar en sus sentidos. Ella era capaz de sentir el ki, había logrado aprender un poco en su batalla contra Regan y durante su entrenamiento, había intentando perfeccionarlo. Ahora era el momento apropiado para hacer uso de sus nuevos conocimientos. Ella tomó aire, cerrando los ojos y concentrándose. El silencio se hizo por varios segundos, la oscuridad inundando cada uno de sus sentidos. Y entonces, una luz surgió en su mente. No. No solo una. Múltiples luces, casi como si fueran llamas brillando con intensidad. Abrió los ojos, dirigiendo su mirada hacia la derecha. Podía sentir múltiples ki en esa dirección. Podría tratarse de una población, o de los esclavistas. Con una mirada determinada, emprendió rápidamente el vuelo, dirigiéndose en dicha dirección. No tardó demasiado en llegar al lugar donde sentía aquellos ki, aterrizando y mirando a su alrededor entre los árboles. No lograba ver nada sospechoso, pero, ella era capaz de sentir múltiples energías, pero, ¿dónde? Sus ojos se abrieron, antes de dirigir su mirada hacia arriba. Pudo ver con claridad lo que parecían ser edificios en lo alto de los árboles, construidos alrededor del tronco, múltiples puentes uniendo los edificios. Una aldea en los árboles. Entonces no eran los esclavistas, debían ser los nativos de este planeta. Miró por encima de su hombro al lograr captar algo, notando lo que parecía ser un hombre detrás de ella con lo que parecía ser una lanza, surgiendo desde la profundidad del bosque. Su complexión era esbelta, su piel de un tono verde y su cabello del mismo color. Sus ojos eran grandes, con pupilas verticales. No solo él, en cuestión de pocos segundos, más individuos comenzaron a rodearla, cada uno portando una lanza. De entre todos ellos, había uno que destacaba. El único que no portaba un arma, pero que traía consigo un aire de autoridad. Era visible que era más anciano que el resto, la barba y arrugas que portaba delatándolo junto al bastón que sostenía para mantener el equilibrio. Tú eres la forastera de la cual nos ha hablado el bosque. Fueron las palabras de aquel anciano, su mirada observándola como si la estuviera juzgando y deliberando qué hacer con ella. No tengo ninguna intención de causar problemas. Solo he venido hasta este planeta para rescatar a mis amigos. Fueron sus palabras, intentando sonar lo más honesta posible. No quería tener problemas con los nativos del planeta Tailea. El anciano continuó mirándola, antes de alzar una mano. Con aquel simple movimiento, todos los nativos que la rodeaban bajaron sus lanzas, aunque mantuvieron en todo momento su guardia en alto, casi listos por si el anciano cambiaba de idea. El bosque nos avisó de tu llegada. Y también puede percibir que estás siendo honesta con tus palabras. De hecho, también nos dice que no crean que seas una mala persona. Dijo el anciano. Mi nombre es el líder de esta aldea. ¿Quién eres tú, forastera? Cuestionó el anciano.
Mi nombre es Mitsuki. Respondió ella, presentándose. He venido hasta aquí para rescatar a mis amigos. Según la información que he recibido, el grupo de esclavistas que los capturaron tienen su base en este planeta. Explicó ella. El anciano frunció el ceño y fue cuestión de pocos segundos, antes de que los múltiples nativos comenzaran a susurrar entre sí. Ella miró a su alrededor, algo confundida por la reacción. ¿Acaso había dicho algo mal? No, más bien, era como si ellos supieran algo acerca de los esclavistas, pero, ¿el qué? Ya veo. Los esclavistas. Comenzó a hablar Shaelor. En ese caso, tu información es correcta. Los esclavistas se hallan en este planeta. Dijo el anciano. Sus ojos se abrieron. Entonces realmente estaban aquí. La información del capitán no había sido errónea. Tal como se esperaba de la red de información de un sujeto como Glacial. Alguien como él posiblemente tenía hasta el más mínimo detalle bajo su control, de verdad. ¿Y sabe dónde se encuentran exactamente? Cuestionó ella. Quizás, pero, ¿estás segura de lo que haces? Esos tipos no son ordinarios, sobre todo su líder. Podrías morir en tu intento de rescatar a tus amigos. Fueron las palabras sombrías del anciano. Muchos de los nuestros han caído bajo sus garras. Ya sean como unos esclavos más, o simplemente asesinados por atreverse a oponerse a ellos. Dijo Shaelor. Entonces los esclavistas también habían estado afectando a la vida de los nativos de Tailea, esos malditos, ¿cómo se atrevían a actuar de esa forma? ¿Acaso no comprendían todo el daño que estaban haciendo con sus acciones? ¿Acaso no tenían conciencia? Tomó aire, antes de dibujar una sonrisa llena de confianza, para intentar transmitir esa misma confianza a todos los presentes. No se preocupe. Soy muy fuerte. No solo rescataré a mis amigos, sino que liberaré a todos los esclavos. Terminaré con esos esclavistas de una vez por todas, así que, por favor, dime dónde se encuentran. Pidió ella, realizando una reverencia. Esos esclavistas no solo han capturado y asesinado a los nuestros. También se han atrevido a profanar nuestro bien más sagrado. El árbol dosel. Es el árbol más grande y anciano del planeta, han construido su base en su interior. Dijo Shaelor con una expresión furiosa, ante la idea de que tal árbol sagrado se hubiera visto involucrado. El árbol más grande y anciano, pensó ella. Algo así debería ser fácil de hallar, ¿cierto? O quizás no, tomando en cuenta que por lo que había podido ver, todo este planeta era un enorme bosque sin ningún tipo de fin. ¿Podrías indicarme la ubicación del árbol? Preguntó ella. Por supuesto. El anciano dirigió su mirada hacia uno de los nativos. Taeril. Por favor, guía el camino hasta el árbol sagrado a Mitsuki. Dijo Shaelor. El mencionado dio un paso hacia adelante. Líder. ¿Estás seguro que es sabio mostrarle a esta forastera el camino hasta el árbol sagrado? Ella perfectamente podría pertenecer a los esclavistas. Dijo con desconfianza el hombre llamado Taeril. La complexión de Taeril era delgada, sus músculos bien definidos. Su piel era de un color gris, la iris de sus ojos de un color verde y su cabello negro trenzado. Una cicatriz era visible sobre su clavícula izquierda, pareciendo algún tipo de quemadura. Entiendo tu desconfianza hacia los esclavistas, Taeril, pero, el bosque ha reconocido a Mitsuki como una forastera con buenas intenciones. Deberías confiar en el juicio del bosque, que desea tanto como nosotros que el árbol dosel vuelva a ser recuperado cuanto antes. Dijo Shaelor con firmeza. Taeril permaneció en silencio por unos pocos segundos, antes de asentir algo reacio. Como usted desee, líder. Dijo el nativo del planeta, antes de dirigir su mirada hacia ella. Sígueme, forastera. Con eso dicho, Taeril comenzó a caminar. Ella parpadeó, antes de seguir rápidamente al taileano. Sus ojos rosas lo observaron con cierta curiosidad. Podía entender que estuviera reacio a ayudarla, después de todo, era prácticamente una desconocida. Tal como él había dicho, ella podía ser perfectamente otra esclavista, o una aliada de estos últimos. Ambos continuaron caminando, recorriendo el amplio e inmenso bosque a pie. Se preguntaba cuánto tiempo tardarían a este ritmo en llegar a ese tal árbol sagrado. Sería mucho más rápido si fueran por aire, pero, era de suponer que los nativos de aquel planeta no tenían conocimientos del ki, mucho menos acerca de volar. Aún así, se sentía como si el hombre que la estuviera guiando estuviera yendo más lento a propósito. Y a juzgar por cómo miraba cada poco por encima de su hombro para observarla, era como si la estuviera estudiando, analizando. Ciertamente, tal actitud estaba comenzando a cansarla. Ella no era ningún espécimen. Sí, podría ser una alienígena a los ojos de aquel hombre.
Y quizás una desconocida. Y podía entender que pudiera sospechar de ella, pero, si en lugar de ayudarle, iba a interponerse en su camino, entonces no necesitaba su ayuda. ¿Realmente me vas a guiar al árbol sagrado? Cuestionó ella, intentando averiguar las verdaderas intenciones del hombre llamado Taeril. Así es. Fue la corta respuesta del taileano. En ese caso, ¿podríamos quizás acelerar un poco? Me gustaría llegar cuanto antes a la base de los esclavistas para rescatarlos a todos. Dijo ella. ¿Qué te hace pensar que tú harás una diferencia? Fue la repentina pregunta por parte de Taeril. Ella parpadeó, antes de hablar. Como he dicho, soy bastante fuerte. He estado entrenando duramente durante estos últimos meses para rescatar a mis amigos. Dijo ella. Da igual que tan fuerte te hayas hecho, el líder de los esclavistas no es un hombre fácil de derrotar. Dijo Taeril, su ceño frunciéndose levemente, casi en señal de rabia y frustración, mientras se llevaba una mano a su pecho, más específicamente hacia la cicatriz que tenía en su clavícula. Ella pudo notar aquello de inmediato. Al parecer, Taeril y Cardam tenían algún tipo de historia. Muy posiblemente, Taeril había intentado liberar a los esclavos o recuperar el árbol sagrado, y había fallado, recibiendo aquella cicatriz en el proceso. Un amargo recuerdo de su fracaso. Optó por no preguntar ni confirmar sus sospechas, en su lugar, permitió que el silencio inundara el lugar una vez más. Ella paseó su mirada, inspeccionando el lugar que la rodeaba. Ver este bosque le recordaba a sus días en el planeta Karos, en la cabaña de Aren. Si bien los árboles de este lugar eran más grandes y estaba más poblado, no podía evitar recordar el bosque que rodeaba la cabaña de Aren. Después de todo, había entrenado duramente en aquel lugar para alcanzar su nivel actual. Este planeta tiene su encanto. Admitió ella. Taeril no respondió. Ya fuera porque no tenía nada que decir, o simplemente porque no quería entablar una conversación casual con ella. Al notar aquello, ella optó por tomar un enfoque diferente. ¿Algo que deba saber de la base de los esclavistas? Cuestionó ella. En esta ocasión, la reacción en Taeril fue diferente. Detuvo sus pasos por unos instantes, antes de reanudarlos, como si nada hubiera sucedido, pero, sí había sucedido. Era evidente que el tema de los esclavistas lo ponía alerta, le hacía recordar su amarga derrota y muy posiblemente, sentía como si hubiera fallado a sus compañeros atrapados o asesinados. La base de los esclavistas cuenta con tecnología avanzada. Cualquiera que se aproxime será localizado en un radio de 500 metros. No hay ninguna forma de entrar a la base de forma sigilosa. Dijo Taeril. Eso significaba que debería hacer un asalto al frente directamente, no es como si tuviera problemas con ello, después de todo, aparte de Cardam, dudaba que hubiera alguien entre los esclavistas capaz de oponerse a ella. Aún así, no debería de confiarse. La última vez también se confió y casi terminó muerta. Aún así, sin embargo, tú lograste ingresar, ¿no es así? No solo eso, lograste escapar con vida. ¿Cómo lo hiciste? Cuestionó ella. Taeril se mantuvo en silencio por unos segundos, antes de hablar. Nosotros los taileanos tenemos una conexión especial con el bosque. Conocemos todos los rincones del bosque como si fuera la palma de nuestra mano. Esos esclavistas creen tenerlo todo bajo control, pero existen formas de infiltrarse sin ser visto. Dijo el taileano. ¿Cuáles son esas formas? Cuestionó ella. Esos son secretos que solo los taileanos deben conocer. Dijo Taeril. Ella no pudo evitar fruncir el ceño, antes de soltar un leve suspiro. Bueno, como fuera. De todas formas, tarde o temprano se percatarían de su presencia. Después de todo, iba a liberar a todos los esclavos. Dudaba que algo así pudiera pasar desapercibido. Suponía que un asalto directo era la mejor forma de afrontar todo este asunto. Continuaron caminando en silencio, a saber durante cuánto tiempo. Ella no lo calculó, pero posiblemente había pasado ya más de un par de horas. No sabía durante cuánto tiempo más debería de caminar, pero, ella estaba decidida a dar con el árbol sagrado y la base de los esclavistas. ¿Cuánto falta? Cuestionó ella. Pero, tal como esperaba, Taeril no respondió. Ella soltó un suspiro. Este iba a ser un camino largo. Cambio de punto de vista. La noche ya había caído sobre aquel lado del planeta. Ella alzó su mirada, observando cómo la luz apenas se filtraba por los árboles. Ella apenas veía por dónde caminaba. Era como estar caminando a oscuras, sin embargo, Taeril parecía saber en todo momento a dónde ir. Estaba tan oscuro, que ella se vio obligada a formar una pequeña esfera de ki para iluminar su camino.
De lo contrario, ella no habría tardado demasiado en tropezar o estrellarse contra un árbol, o simplemente perder de vista a Taeril. Repentinamente, el taileano se detuvo. Ella se detuvo también, ladeando la cabeza algo confundida. «Es aquí», dijo él, señalando hacia adelante. «A partir de aquí, deberás ir sola. Sigue todo recto y lograrás hallar el árbol dosel», dijo Taeril. «Entendido». Fue lo único que dijo ella, antes de realizar una breve reverencia. «Gracias por la ayuda», dijo ella. Taeril la miró por unos instantes, antes de comenzar a alejarse. Se detuvo, antes de mirarla por encima de su hombro. «¿Estás segura de que puedes terminar con ellos?», cuestionó el taileano. «Sí. Lograré liberar a todos y poner final a esto», dijo ella con una expresión determinada. Era eso, o morir. Pero ella se negaba a dejar a su suerte a Yui y James. Las únicas personas que podía considerar como sus amigos en aquel mundo tan hostil y complicado. «Ya veo. En ese caso, buena suerte». Y con eso dicho, Taeril se desvaneció entre las sombras de los árboles, alejándose del lugar como si no hubiera estado allí en primer lugar. Ella tomó aire, antes de dirigir su mirada hacia el frente. Finalmente había llegado el momento. En cuestión de poco tiempo, ella estaría infiltrándose en la base de los esclavistas. Asintió para sí misma, antes de dar un paso hacia adelante y comenzar a caminar. Con cada paso que daba, podía sentirse cada vez más nerviosa, pero también más determinada. El mero hecho de saber que Yui y James estaban encerrados en algún lugar, de aquel enorme árbol sagrado, solo reforzaba su determinación. Y repentinamente, pudo escuchar un leve ruido. No sabía qué era ni de dónde provenía, tomando en cuenta que estaba demasiado oscuro como para ver con claridad. Y sin previo aviso, múltiples disparos comenzaron a sonar. Su primera reacción fue tirarse al suelo para protegerse, antes de recordar que ella era una Saiyajin. Tomó aire, antes de lanzarse hacia adelante, siguiendo con su camino. Esquivó cada una de las balas con sencillez, moviéndose a velocidades inhumanas para que cualquier bala la pudiera alcanzar. Su mirada se alzó, logrando observar lo que parecía ser algún tipo de torreta sobre la rama de uno de los árboles. Dicha torreta se desvió hacia ella, antes de comenzar a disparar de igual forma. Tal como antes, su velocidad la ayudó a esquivar cada una de las balas, continuando hacia adelante sin temor. Y finalmente llegó a un claro donde se hallaba un único árbol. Un árbol tan grande y grueso, que por unos momentos pensó que estaba soñando. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para quedarse impresionada por el árbol, antes de recordar dónde se encontraba. Los disparos volvieron a sonar, ella moviéndose ya un momento antes, lanzándose dirección al árbol. Podía notar lo que parecía ser una entrada, custodiada por dos hombres con armas, que ya estaban apuntándola. Lastimosamente para esos hombres, ella no era una chica cualquiera. Antes de que cualquiera de ellos dos pudiera reaccionar, ella ya estaba junto a ellos. Ambos hombres parpadearon, cuestionándose dónde se encontraba. Ella no perdió el tiempo, estrellando una patada contra el rostro de uno de ellos, dejando inconsciente de inmediato a uno de ellos. El otro hombre abrió los ojos, antes de voltearse y dirigir su arma hacia ella. Ella extendió una mano, sujetando el arma con firmeza y doblándola, volviéndola en un simple objeto inútil. El hombre retrocedió, antes de caer sobre su trasero, temblando claramente de miedo. Ella se acercó, tomándolo por su prenda superior y alzándolo hasta tenerlo a su altura. ¿Dónde están los esclavos?, fue la cuestión que ella hizo, un ceño evidente en su rostro. «Si te lo digo estoy muerto», exclamó el hombre. «Responde, o seré yo quien te mate», fueron sus palabras. Obviamente, estaba mintiendo. No iba a matarlo, pero necesitaba amenazarlo de aquella forma si quería obtener respuestas. Es un farol», dijo el hombre, todavía temblando de miedo. «Ponme a prueba. Pertenezco al ejército de Glacial, estoy seguro de que sabes de lo que soy capaz», dijo ella con una pequeña sonrisa. Ante aquella revelación, el temblor del hombre aumentó. «El ejército de Glacial. Está bien, pero no me hagas nada. Se encuentran en la planta inferior», exclamó el hombre. «Gracias. Y una cosa más, ¿se encuentra Kardama aquí?», cuestionó ella. «Sí», fue la respuesta del hombre. «Una vez más, gracias». Con eso dicho, ella dejó ir el agarre sobre el hombre, el cual rápidamente huía del lugar. Ella dirigió su mirada hacia el frente, antes de ingresar en el interior del enorme árbol. Paseó su mirada por el lugar, antes de hallar lo que parecían ser unas grandes escaleras en forma de caracol que conducían a una planta superior, o a una planta inferior. Su mirada se endureció, antes de dirigirse hacia la planta inferior, tal como aquel hombre le había dicho.
Sabía con certeza que muy posiblemente todos sabían acerca de su infiltración en el lugar, pero poco le importaba. Ella iba a liberar a todos los esclavos y ni siquiera Cardam podría impedírselo. Al bajar se encontró con una puerta metálica. Sin perder el tiempo, abrió la puerta, encontrándose con una vista devastadora al otro lado. Múltiples celdas se extendían por todo el lugar, cada una conteniendo a un diferente individuo. Pudo sentir su sangre hervir de ira, su cuerpo tensándose en señal de rabia y frustración. Rabia por ver a aquellas personas esclavizadas. Frustración por haber permitido que tanto Yui como James, al igual que Sako, hubieran permanecido tanto tiempo en este lugar. Comenzó a caminar, su mirada paseándose por cada una de las celdas, intentando localizar a cualquiera de sus compañeros. Sus ojos se agrandaron al observar una figura de baja estatura muy reconocible en una de las celdas. Se acercó rápidamente, observando la figura de Yui sentada en un rincón, su rostro oculto entre sus rodillas. La vista de aquella chica tan optimista y llena de vitalidad, ahora con un aire tan trágico a su alrededor, era para enfurecerse. Yui. Ella comenzó, llamando a la chica. No te preocupes, ya estoy aquí. Dijo ella con una pequeña sonrisa, intentando animar a la chica de cabello rubio. La vista de Yui se alzó, sus ojos apagados mirándola fijamente. Por unos instantes, no pareció reconocerla, o mejor dicho, se negó a reconocerla, como si estuviera viendo mal. Después de unos segundos, ella logró procesarlo y sus labios se partieron para producir una única palabra. Líder. Murmuró Yui. Sí, soy yo. Dijo ella. Podía sentir las lágrimas amenazando por salir de sus ojos ante la vista frente a ella. Yui estaba tan delgada, se veía tan débil, tan apagada. Era imperdonable que aquella chica tan energética se hubiera convertido en esto. No te preocupes, te sacaré de aquí, Yui. Insistió ella, intentando asegurar a la chica que el infierno que había vivido hasta ahora finalmente se había terminado. Yui continuó mirándola por unos instantes, antes de volver a hundir su rostro en sus rodillas. No hay escapatoria, fue lo único que dijo la chica. Había esperado una reacción diferente por parte de Yui ante la noticia de que iba a salvarla, pero suponía que ella había perdido cualquier esperanza de huir con el pasar del tiempo. No quería ni imaginarse todo lo que había tenido que soportar Yui durante todo este tiempo. Tomó las barras de acero de la celda, antes de lograr doblarlas con facilidad, abriendo un hueco lo suficientemente grande como para pasar. Sin perder el tiempo, entró en el interior de la celda, acercándose a Yui. Se agachó para estar a su altura, antes de rodearla con sus brazos. No sabes lo feliz que estoy de verte otra vez, Yui. Dijo ella con una pequeña sonrisa. Yui no correspondió el abrazo, ni mostró el mismo entusiasmo de verla nuevamente. En su lugar, continuó con aquella postura, su cabeza hundida en sus rodillas. Ella optó por ignorar aquello, antes de levantarse y mirar a su alrededor. ¿Sabes dónde se encuentran James o Sako? Ellos también deberían estar por aquí, ¿cierto? Cuestionó ella. No sabía muy bien el motivo, pero algo en sus palabras pareció provocar una reacción en Yui. Volvió a alzar su mirada, pero en esta ocasión, había una emoción en sus ojos. Ira. Ella no pudo evitar parpadear ante la intensa ira dirigida hacia ella. ¿Por qué Yui la estaba mirando así? Sigues siendo la misma. Fue lo único que dijo Yui, antes de volver a hundir su rostro en las rodillas. En el fondo, solo miras por ti misma. Finalizó Yui. Ella parpadeó. ¿De qué estaba hablando? No lo sabía muy bien. ¿Y a qué había venido esa mirada de pura ira dirigida hacia ella? ¿Acaso había hecho algo mal? No lo sabía. Fuera como fuese, no podían perder el tiempo. Espera aquí, Yui. Iré a buscar a James y a Sako. Después de eso, podremos sacar al resto de esclavos de aquí. Dijo ella. Espero una respuesta de Yui. Quizás incluso otra mirada de ira, con tal de saber que era capaz de expresarse, pero no recibió nada. Ella soltó un suspiro, antes de salir de la celda de Yui y mirar a su alrededor. Vale. ¿Dónde podrían estar James y Sako? Vaya. ¿Qué tenemos aquí? No tuvo la necesidad de voltearse para reconocer aquella voz. Un ceño apareció sobre su rostro, volteándose para encarar a aquella figura que había plagado sus pesadillas desde su humillante derrota. Cardam. Debo estar teniendo alucinaciones, porque luce como si una persona que debería estar muerta está frente a mí. Fueron las palabras de Cardam. No estoy muerta, Cardam. Estoy viva y he regresado para rescatar a mis amigos. Dijo ella con determinación. No sé cómo te las habrás arreglado para sobrevivir, pero has cometido un grave error al venir hasta aquí. En esta ocasión, me aseguraré de terminar contigo.
Dijo Kardam con una pequeña sonrisa. Ella también se permitió sonreír. Verás, Kardam. Ya no estás lidiando con la misma chica de antes. Ahora soy una persona completamente diferente. Dijo ella con confianza. Vaya, estás bastante confiada. No dudo que te hayas hecho más fuerte, pero, sigue sin ser suficiente. El color de tu nombre sigue sin representar un peligro para mí. Dijo Kardam con total confianza. ¿Eso crees? En ese caso, vayamos fuera y peleemos. Dijo ella. Kardam la miró fijamente, antes de encogerse de hombros. Como prefieras. De todas formas, no me gustaría dañar mi mercancía, así que acepto pelear fuera de aquí. Dijo el androide. Mercancía. En el momento que aquella palabra salió de los labios de Kardam, pudo sentir como su cuerpo temblaba de ira contenida. Aún así, intentó relajarse. Iniciar la pelea aquí sería una mala idea. Después de todo, sus amigos estaban presentes aquí, encerrados en celdas y con collares que restringían su poder. Ambos se dirigieron hacia el exterior del árbol, distanciándose algunos metros el uno del otro y mirándose fijamente. Debes tener un gran deseo de morir, chica. Solo una idiota regresaría ante mí, después de lograr evadir la muerte. Dijo Kardam. Quizás sea una idiota. Pero soy una idiota que te derrotará el día de hoy. Dijo ella con determinación. Kardam dejó escapar un bufido. ¡Qué confianza tan desmesurada! Te enseñaré la diferencia entre nosotros. Dijo Kardam, antes de lanzarse hacia adelante en un parpadeo. Ella se mantuvo quieta en todo momento, antes de alzar un antebrazo, bloqueando la patada por parte de Kardam, para sorpresa de este último. Ella se permitió sonreír. ¿Sorprendido?, cuestionó la chica. Kardam retrocedió, una mirada de sorpresa visible en su rostro. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir, incrédulo ante lo que acababa de suceder. Ya te lo advertí, Kardam. No estás lidiando con aquella chica de la última vez. En esta ocasión, soy una chica muy diferente. Dijo ella, antes de lanzarse hacia adelante. Kardam dio un paso hacia atrás evitando el puñetazo de la chica, pero fue demasiado lento como para evitar la patada que aterrizaba sobre su mandíbula, tirándolo al suelo. El androide dejó escapar un gruñido, observando la figura de la chica. ¿Tú, cómo eres tan fuerte? El color de tu nombre indica que eres mucho más débil que yo. Dijo Kardam, levantándose y observando a la chica con cautela. Ella sonrió una vez más. ¿Quién sabe? Deberás descubrirlo por tu cuenta, Kardam. Dijo ella, colocándose en posición de pelea. Kardam frunció el ceño, colocándose también en posición de pelea. Ambos se miraron el uno al otro, antes de lanzarse al unísono el uno contra el otro. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La batalla entre Kardam y Mitsuki da inicio. ¿Quién será el ganador en esta ocasión? Habrá que esperar al próximo capítulo para comprobarlo. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.